Mi abuela murió y reveló el secreto más oscuro de la familia. No soy la única heredera. Encontré el segundo testamento de mi abuela Sofía oculto en el forro de su viejo baúl de viaje. No era solo un documento, era una bomba que destrozaría todo lo que creía saber de mi familia y de mí misma. En esas páginas amarillentas, junto a mi nombre, aparecía una cláusula que hablaba de un hijo no reconocido y una partición equitativa. Mi abuela, la mujer que siempre fue el pilar de nuestra familia, la imagen de la rectitud y la decencia, ¿tenía un hijo secreto? La noticia me golpeó como un tren. Yo, Elena, la única nieta, la heredera indiscutible del patrimonio familiar, la niña de sus ojos, de repente era una pieza más en un juego que ni siquiera sabía que existía. El testamento oficial, el que su abogado había leído semanas antes, me dejaba todo, el chalet de la costa, las acciones de la compañía textil, las joyas, los ahorros. Pero este otro testamento, redactado a mano con su letra temblorosa, era una puñalada por la espalda desde el más allá. Decía textualmente: a mi querida nieta Elena, le dejo la mitad de mis bienes. La otra mitad, por derecho, corresponde a mi primogénito, Mateo, cuya existencia fue un secreto para protegerlo de la crueldad del mundo. Pido perdón por mis errores y espero que encuentren la paz. Mi cabeza daba vueltas. ¿Mateo? ¿Quién era Mateo? Nunca, en los 28 años de mi vida, había escuchado ese nombre en nuestra familia. Corrí a buscar a mi tía Clara, la única hermana de mi abuela, la mujer que siempre había vivido bajo su sombra pero que conocía cada rincón de la historia familiar. La encontré en el jardín, regando las rosas que mi abuela tanto amaba, con una calma que ahora me parecía siniestra. Tía, ¿quién es Mateo?, le pregunté, con la voz temblorosa, mostrando el testamento clandestino. Su rostro, generalmente sereno, se descompuso en una máscara de pánico. Sus manos soltaron la regadera y el agua se derramó en la tierra. Elena, ¿dónde encontraste eso?, murmuró, con un tono que no reconocía. Había algo en su mirada, una mezcla de culpa y miedo, que me dijo que ella lo sabía. Que no solo lo sabía, sino que había sido parte del engaño. La miré a los ojos, sintiendo un escalofrío. Sabía que ella tenía las respuestas, y no iba a permitir que me ocultara la verdad ni un segundo más. La arrastré hasta el salón, exigiendo explicaciones. Habla, tía. Dime la verdad. Ella, con el rostro pálido y los labios temblorosos, finalmente se quebró. Me contó la historia de mi abuela, una historia que había sido silenciada por más de 50 años. Sofía, mi abuela, siendo muy joven, se había enamorado de un hombre que no era de su clase, un humilde peón de la hacienda de sus padres. Fruto de ese amor prohibido, había nacido Mateo. La familia, conservadora y estricta, la había obligado a entregar al niño en adopción para salvar el honor y asegurar su matrimonio con mi abuelo, un hombre de buena posición que mi abuela nunca amó de verdad. Tía Clara, entonces una adolescente, había sido cómplice silenciosa de todo. Ella había ayudado a mi abuela a ocultar el embarazo, a dar a luz en secreto en una finca lejana, y a entregar a Mateo a una familia de campo que no tenía hijos. Tu abuela sufrió mucho, Elena, dijo Clara, con lágrimas en los ojos. Pero no podía arriesgarlo todo. Era la vergüenza de la familia. Y yo prometí guardar su secreto hasta la tumba. Pero lo que tía Clara no mencionó, o al menos no con la misma intensidad, fue cómo ella se había beneficiado de ese secreto. Cómo, con el paso de los años, se había asegurado de que mi abuela dependiera de ella, manipulándola sutilmente para que suplantara la figura materna que Sofía había sido para Mateo. El aire se volvió pesado, y sentí que la habitación giraba. Cada palabra de tía Clara era un puñal que me atravesaba el alma, revelando no solo la doble vida de mi abuela, sino también la frialdad calculada de la mujer que creí mi tía. ¿Cómo pude ser tan ciega? Me di cuenta de que mi abuela, carcomida por la culpa, había intentado enmendar su error en sus últimos años. Había buscado a Mateo, lo había encontrado, y había intentado acercarse a él sin revelar su identidad, ayudándolo económicamente de forma anónima, bajo la mirada vigilante de Clara. Descubrí recibos de transferencias a una cuenta a nombre de Mateo Vargas, un nombre común, sin apellido materno. Con la dirección que figuraba en los recibos, lo encontré. Mateo era un hombre sencillo,
trabajador, con una familia humilde. No tenía ni idea de que la anciana que ocasionalmente le enviaba dinero, o que pasaba por su pequeño taller de carpintería a comprarle algún mueble, era su madre biológica, y menos aún de que era la dueña de la fortuna que yo siempre había creído mía. Mi primera reacción fue de furia. Furia contra mi abuela por el engaño, contra mi tía por su complicidad y manipulación, y contra ese desconocido que ahora amenazaba con llevarse la mitad de mi herencia. No era justo. Yo había crecido con esa idea, con ese futuro. Pero al mirar a Mateo, a sus ojos cansados pero amables, la furia se transformó en una extraña mezcla de compasión y vergüenza. Él no tenía la culpa. Había sido una víctima más de los secretos de mi familia. La audiencia para la lectura final del testamento de abuela Sofía fue un circo de emociones contenidas. Allí estábamos, Mateo y yo, dos extraños unidos por la sangre y por una fortuna que nunca imaginamos compartir. Mi tía Clara, con una sonrisa forzada, evitaba mi mirada. El abogado, imperturbable, leía las cláusulas que sellarían nuestro destino. Pero en ese momento, una última revelación, casi imperceptible, me golpearía con la fuerza de un rayo, dejándome sin aliento. El abogado, al finalizar la lectura, mencionó un pequeño detalle, y de acuerdo con la voluntad de la señora Sofía Velázquez, la custodia y administración de sus bienes menores, así como la gestión de sus propiedades en el extranjero, queda a cargo de la señora Clara Velázquez, como se estipula en el codicilo principal para evitar complicaciones. Tía Clara había logrado, de alguna manera, asegurar un control sobre una parte sustancial de la herencia, usando su conocimiento del secreto para su propio beneficio. Mi abuela, al parecer, seguía confiando en ella, o quizás Clara había sido lo suficientemente astuta para manipular los términos finales. La traición no era solo de mi abuela, la manipulación de mi tía se extendía incluso más allá de la tumba. Mateo y yo nos miramos. En ese momento, entendimos que estábamos solos. Él, un recién llegado a un mundo de riqueza y secretos. Yo, una heredera despojada de su exclusividad. La fortuna se dividió. Mateo, con los ojos llenos de asombro y una gratitud silenciosa, aceptó su parte. Yo, por mi lado, sentí un vacío inmenso. La casa de la costa, ahora solo mía a medias, ya no se sentía igual. La empresa, que siempre creí que dirigiría, tendría que ser compartida o vendida. Tía Clara, por su parte, continuó en su rol de tía preocupada, administrando los activos menores de mi abuela con una sonrisa en el rostro, pero sus ojos nunca volvieron a ser los mismos conmigo. Descubrí que el amor de mi abuela no era tan simple ni tan puro como creía, y que la lealtad familiar podía ser una máscara para la envidia y el interés. He aprendido que el dinero no solo compra cosas, sino que también desentierra verdades dolorosas y rompe lazos que creías inquebrantables. Ahora vivo con la mitad de lo que creí mío, pero con el doble de verdades a cuestas. Mateo y yo hemos intentado construir una relación, aunque siempre estará teñida por el peso de un pasado que ninguno de los dos eligió. Mi tía, bueno, ella sigue siendo la misma, solo que ahora la veo con otros ojos, los ojos de alguien que aprendió a desconfiar de las sonrisas más dulces. La vida de mi abuela, tan aparentemente perfecta, estaba construida sobre una base de secretos y sacrificios que, al final, nos pasaron factura a todos. Y yo, que crecí en esa burbuja de privilegios y mentiras, ahora sé que las verdaderas riquezas de una familia no son las materiales, sino las verdades que se comparten, por duras que sean. La transparencia, incluso la dolorosa, es la única herencia que vale la pena conservar. ¿Alguna vez un familiar te traicionó por dinero, herencia o un secreto? Hay historias que duelen, pero también historias que te recuerdan que la vida siempre da vueltas. Síguenos para más relatos que sanan el alma.